Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Quiero invitarle a que pueda abrir conmigo su Biblia en 2 de Samuel capítulo 1. Y vamos a estar dando lectura a las Sagradas Escrituras y lo estaremos haciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Aconteció después de la muerte de Saúl que, vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclac. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David: ¿de dónde vienes? Y él respondió: me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó, y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi Señor. Oremos al Señor. Padre querido, queremos agradecerte en esta hora que nos has dado traer la lectura de las Sagradas Escrituras. El ruego en la oración es que nos sea concedida de ti la gracia, Señor, para poder hablar con sencillez, de modo que el mensaje sea claro, sea comprensible, y que de ello, Señor, seamos edificados en la común fe y seamos fortalecidos para avanzar, Señor, constantes, hasta alcanzar todo aquello para lo cual tú nos has llamado. En ti está el poder, en ti está la fortaleza, en ti está la gracia, en ti está la sabiduría para que esto sea hecho. Por lo que te damos gracias y dejamos enteramente en tus manos la ministración de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Ayer hemos comenzado con una serie de enseñanzas que tiene que ver con la verdadera humillación. Y hemos partido desde el texto bíblico que así como fuimos plantados en su muerte,
también lo seremos en su resurrección. La vida de resurrección en el cristiano es una vida de poder, es una vida sin límites. Y muchos cristianos quieren unirse al Señor y quieren unirse al Evangelio, quieren unirse a la iglesia para vivir esa vida de poder, para vivir esa vida sin límites, en donde todas las cosas son posibles para el que cree en Dios. Pero muchas veces en ese deseo de querer unirse, por causa de que no conocen su verdadera naturaleza y no se han visto en la cruz juntamente con Cristo, es que no pueden unir su corazón con el corazón de Dios y no pueden muchas veces hacerse uno con la iglesia. Y así muchos en ese intento de querer unirse a la iglesia y de querer unirse al corazón de Dios, querer unirse al Señor Jesucristo, muchos han desfallecido y se han quedado en el camino. Y esta historia es la historia de una amalecita, un hombre que no pertenecía a la nación de Israel, pero que tenía un vivo deseo y era poder unirse al campamento de David. ¿Por qué? Porque era notorio que David iba a ser instituido como rey sobre Israel una vez muerto Saúl, y era notorio también que David hallaba la gracia, tenía la gracia de Dios, tenía el favor de Dios. Así que en su deseo él de querer unirse al campamento de David y de querer unirse con el mismo rey David, fue por medio de obras y fue en esas obras que él buscaba tener la aprobación. Fue por medio de las obras y fue en esas obras que él buscaba tener el favor del rey David. Sin embargo, fueron justamente esas mismas obras las que determinaron su sentencia de muerte. Fueron justamente ese creer en él, de que por lo que él había hecho se merecía recibir un favor, lo que trajo sobre él una sentencia de muerte. Tal es así que si nosotros seguimos leyendo en las Escrituras, en el versículo 13 de este mismo capítulo 1, y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve, mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Fíjese que en aquello en lo cual él creía que iba a encontrar el favor de David, en aquello en lo cual él creía que David le iba a dar entrada a su campamento para que tuviera un lugar entre las filas de sus ejércitos, le fue ese mismo testimonio la sentencia de muerte para este joven. No es que David no recibía a quienes no pertenecieran a la nación de Israel. Él en la cueva de Adulán se juntó con mucha gente de diferentes lugares y todos ellos tenían una característica, que eran gente de una condición despreciable, era gente despreciable, era gente que su vida no tenía valor alguno. Con esa gente se reunió en la cueva de Adulán y fue con esa gente en que él formó un ejército. Y es justamente, hermano querido, lo que hoy nosotros vemos a la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo se ha juntado con nosotros, pero nosotros somos lo vil y menospreciado de este mundo, lo que no teníamos valor para este mundo, los que tal vez estábamos en este mundo sin Dios, sin fe, sin esperanza alguna, degradados por el pecado, fue con los que el Señor Jesucristo, que aquí es un tipo del rey David, se unió. Amén. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros llegamos teniendo virtud alguna, sino por lo contrario. La Biblia es clara en cuanto a que Él escogió a lo vil y lo menospreciado de este mundo. Entonces, hermano querido, lo cual este muchacho pensaba que iba a ser lo que le iba a dar apertura y le iba a dar entrada al campamento del rey David, fue lo que lo sentenció de muerte. Así hay muchas personas que quieren unirse con Dios y quieren unirse con la iglesia por medio de las obras.
Y muchas veces son justamente esa actitud lo que trae sobre ellos una sentencia de muerte. ¿Sabe cuánta gente ha desistido de permanecer en la iglesia? Ha desistido de seguir sirviéndolo al Señor en el lugar en el cual fue puesto. Y cuando desistieron de servir al Señor y de servir en la iglesia, ¿sabe lo primero que se escucha decir? Años le dediqué a la iglesia, años dediqué a servir a Dios, años dediqué en colaborar. Y ahí se revela el corazón de la malecita, que buscaban unirse con el Señor y buscaban unirse con la iglesia por medio de las obras. Y como el Señor conoce las intenciones del corazón, lo que ellos piensan que los tiene bien unidos a la iglesia y por lo cual deben recibir reconocimiento, es lo que trae sobre ellos la sentencia de muerte. Por eso Jesús fue bien claro y dijo, cuando el criado vuelve del campo, no sirve primeramente a su señor y luego de que lo ha servido se sienta para comer. Y no dice, siervo inútil soy, pues lo que tenía que hacer es lo que hice. Y ese es el corazón que el Señor busca que tengamos los que queremos unirnos a Él y que queremos servir en la iglesia y que queremos permanecer en la iglesia. Porque si en la iglesia buscamos del reconocimiento, si en la iglesia buscamos unirnos por medio de las obras, si yo hago, Dios me tiene que bendecir. ¿Cómo puede ser que no me bendiga si yo soy su siervo, si yo soy su sierva, si yo siempre estoy orando, si yo siempre estoy congregando? He oído personas que han dicho, pero yo siempre he diezmado, no entiendo por qué me va como me va. Y esperan que Dios lo retribuya y esperan que Dios lo recompense por lo que hace. Así este joven amalecita tenía este concepto. Decía, David está claro que va a ser el rey de Israel. Si yo le llevo la corona del rey muerto y le llevo la argolla, que era el anillo, el sello del rey muerto, me va a tener que recibir con todos los favores, me va a tener que recibir con todos los honores. Pero David, no nos olvidemos que tenía el corazón que agradaba a Dios, ¿no es cierto? Así que cuando le vemos a David obrar, no le vemos obrar como un loco, como un resentido, no le vemos obrar como un hombre que no tenía una guía de Dios, sino que la misma Escritura dice que tenía el corazón que agradaba a Dios. Así que cuando lo vemos obrar a David, no difiere mucho del corazón de Dios, de cómo Dios recibe a aquellos que se enorgullecen o que creen que tienen que recibir el favor o tienen que recibir los méritos o tienen que recibir la gracia o tienen que recibir una honra por lo que han hecho. He conocido personas que me han dicho, pero a mí me tenían que haber nombrado pastor y no a fulano, porque yo serví en esto, porque yo hice aquello, porque yo trabajé en esto otro. Y uno le explica y le dice, pero mira, no se trata de que es una cuestión de los hombres, que los hombres somos los que damos esta honra, que los hombres somos los que apartamos a otros para el ministerio. Es Dios el que llama, es Dios el que da las honras, es Dios el que exalta. Y aunque le explicamos, no entienden. Y no entendiendo, ¿qué hacen? Se terminan alejando de Dios y se terminan alejando de la iglesia. Y uno dice, ¿quién puso sobre su cabeza la sentencia de muerte? Su corazón de amalecita, su corazón engreído, que creía que al llevar la argolla, que al llevar la corona del rey muerto, el rey nuevo, el rey que era establecido por Dios, tenía que honrarle y tenía que favorecerle. Todo lo contrario, fueron sus testimonios, fueron sus palabras las que atestiguaron en su contra. Por eso, hermano querido, y por eso, hermana querida, cuando nosotros no conocemos nuestro verdadero ser, cuando no conocemos el hombre que fue crucificado, que fue plantado juntamente con Cristo en su muerte, tampoco vamos a poder conocer al hombre que vive en el poder de la resurrección. Por eso, entre tanto más claro tengamos el concepto de cuál fue el hombre que fue plantado juntamente con Cristo en la muerte. Porque Cristo no era gusano, Cristo era el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Cristo no era el más vil de los hombres, Cristo era, amén, el Hijo en quien el Padre tenía su agrado. Él mismo dio testimonio cuando Jesús estaba en el Jordán, dijo,
Este es mi Hijo amado en quien yo tengo mi complacencia. Amén. Cuando Jesús estaba en el pesebre, en ese lugar maloliente, en ese lugar desprolijo, no es que no recibió honra, recibió la honra. Vinieron hombres especiales, hombres podría decirse de altura, reyes vinieron y le honraron con presentes, le honraron con obsequios. Amén. Los ángeles del cielo dieron testimonio acerca de su nacimiento e hicieron gran júbilo. Hubo júbilo en el cielo, hubo júbilo en la tierra, porque había nacido ese niño. Amén. Entonces ese niño no era un gusano, ni era el peor de los hombres. Pero cuando nosotros vemos el diálogo entre el Padre y el Hijo en la cruz, como lo hemos visto en el Salmo 22, dijo: a nuestros padres siempre le has oído, y cuando ellos te buscaron siempre le has respondido. Mas yo te busco y no me responde. ¿Por qué me has abandonado? Y luego dice: porque tú eres santo, porque tú eres santo, y yo soy gusano, no soy siquiera hombre, soy el más menospreciado de los pueblos. Y la Biblia dice que nosotros fuimos plantados juntamente con Él en su muerte. Entonces, hermano, cuando nosotros entendemos que fuimos plantados juntamente con Él en su muerte, tenemos que entender qué clase de hombre fue el que fue con Cristo a la muerte. ¿No es ese mismo hombre de quien Él da testimonio diciendo: no soy siquiera hombre, soy gusano? Cuando el apóstol Pablo quiere describirlo a este hombre, lo describe claramente. Y no es que usa su percepción de lo que era la gente en sus tiempos, no es que usa su percepción de lo que era la gente contemporánea a él, sino que usa las mismas escrituras. Él toma de las mismas escrituras y en cada una de ellas toma una descripción de lo cual es el hombre, de cómo es el hombre. Y así lo vemos claramente descrito en el capítulo 3 de la carta a los Romanos, desde el verso 10 hasta el verso 18, como lo hemos estado viendo. Entonces, tengo que conocer mi verdadera naturaleza. ¿Para qué? Para humillarme verdaderamente. ¿Por qué? Porque si no va a surgir ese corazón de amalecita. ¿Por qué? Porque hay tiempos en los que nosotros venimos a la presencia del Señor y venimos quebrantados, ¿no es cierto? Cuando hemos venido quebrantados. Por eso el profeta de Isaías dice: recuerda de la cantera, de la piedra de donde fuiste cortado. Amén. Recuerda. A veces nosotros tenemos que hacer memoria de cómo llegamos a los caminos del Señor, en qué condiciones, cómo vivíamos cuando estábamos en este mundo sin Dios. ¿Cuál era nuestra condición? ¿Por qué? Porque después empezamos a recibir la gracia, empezamos a recibir la honra, empezamos a recibir la exaltación, ¿no es cierto? Amén. Dios nos comienza a levantar, porque es una relación. Es una relación, amén. A quien Él quiere lo levanta, a quien quiere Él lo humilla. Entonces, como hemos venido en esa condición de humildad, hemos venido en esa condición de humillación, el Señor comienza a levantarnos, comienza a darnos gracia, comienza a bendecirnos, comienza a mostrar su favor para con nosotros. Pero, hermano querido y hermana querida, no debe crecer en nosotros el corazón de amalecita y decir: bueno, yo ya dediqué muchos años a servir a Dios, yo dediqué muchos años a la iglesia, yo hice mucho en este ministerio. No debe crecer el corazón de amalecita, porque esas palabras atestiguan en contra nuestro. Porque si algo somos, no somos por nosotros mismos, no es que seamos competentes por nosotros mismos, sino según Dios, que nos ha capacitado, nos ha hecho competentes para la obra del ministerio. Pero nuestra verdadera naturaleza, nuestro verdadero ser, en el cual nosotros llegamos al Evangelio, era la de gusano, ni siquiera hombre. Y nos dio gracia, nos dio favor, nos exaltó. Nos dio del poder de la resurrección, de esa vida nueva. Amén. Pero no es que la recibimos por mérito, no es que la recibimos por alcurnia, no es que la recibimos porque algo hicimos nosotros, sino que la recibimos de gracia y merecidamente.
Nos fue dado de gracia y merecidamente, no nos fue dado en retribución ni en recompensa por nada que nosotros hubiéramos hecho, porque éramos enemigos de Dios en nuestra mente. Nuestros pies eran presurosos a hacer lo malo. No es que estábamos teniendo el favor de Dios, al contrario, éramos enemigos de Dios. Pero la gracia de Dios fue mucho más abundante con la misericordia. Como dijo el apóstol Pablo, que él no era digno de ser llamado apóstol porque era el más grande de los pecadores, porque había sido injuriador, había sido blasfemo, había sido perseguidor de la iglesia, pero todo esto lo había hecho en la ignorancia de la incredulidad. Amén, pero la gracia fue mucho más abundantemente con la misericordia. Hermana querida y hermano querido, entonces no dejemos que crezca el corazón de Amalecita en nosotros, pensando que porque hacemos, porque dimos, porque servimos, porque hemos invertido de tiempo, porque hemos dado o hemos hecho en la obra de Dios, se nos tiene que reconocer o recompensar. Mantengamos el corazón humilde, si no nuestras palabras van a atestiguar contra nosotros y lo que pensamos que nosotros merecemos van a ser las palabras que marquen la sentencia de muerte. ¿Por qué cree que tanta gente quedó en el camino? ¿Porque Dios es infiel? ¿Por qué cree que tanta gente está desencantada del Evangelio, está desencantada del Señor? ¿Porque Dios es infiel? No, Dios permanece siendo fiel. Y el rey David, que es un tipo del Señor Jesucristo, amén. ¿Por qué? Porque es un ungido, porque fue un gobernante que gobernó y que trajo grandes victorias a la nación de Israel. Amén, es un tipo del Señor Jesucristo. Tanto el rey David es un tipo del Señor Jesucristo y de su conquista, como el rey Salomón también es un tipo del Señor Jesucristo y de su tiempo de paz. ¿Por qué? Porque en el reino de David no hubo paz, sino que siempre hubo guerra. Amén, pero todas las batallas que libró, en todas ellas salió siendo vencedor. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él y lo hacía progresar y lo hacía prosperar. Casi siempre que David sufrió flagelo, que sufrió derrota, ¿sabe cuándo fue? Cuando él cometió errores para con Dios. Cuando censó a la nación de Israel, cuando cargó el arca sobre un carro y sobre bueyes, como no debía de ser cargada. Casi siempre cuando él cometió errores contra Dios, ahí es cuando sufrió pérdida y sufrió perjuicio. Pero enfrente de sus enemigos siempre salió venciendo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él para hacerlo progresar y prosperar en todo. Hermana querida y hermano querido, entonces nosotros tenemos que mirar que si tenemos la victoria, que si tenemos el triunfo, no es por nosotros, sino porque pertenecemos al campamento del Señor Jesucristo. Amén. Y el Señor Jesucristo es nuestro Rey. Él es el ungido. Amén. No somos nosotros los ungidos. Él es el ungido. Y al pertenecer a su campamento, al estar en sus filas, en las filas de su ejército, y al haber salido venciendo y para vencer, siendo más que vencedor, es que nos va llevando en la carroza del triunfo. Por eso dice que en Él vamos siendo llevados de victoria en victoria, de gloria en gloria y de poder en poder. Amén. Pero no puede estar en nosotros el corazón de Amalecita, sino que tiene que estar el corazón de aquellos que estaban en la cueva de Adulam, que eran menospreciados, que eran viles, que estaban ahí justamente ¿por qué? Porque no tenían un lugar en la sociedad. Entonces estaban refugiados en ese lugar, estaban ahí escondidos porque no tenían un lugar en la sociedad, porque eran los menospreciados, eran los viles, pues con ellos formó su ejército de valientes. Así el mismo Señor Jesucristo formó su ejército de valientes con la iglesia, y la iglesia era lo vil y menospreciado de este mundo, que se hallaba en este mundo sin fe, sin Dios y sin esperanza. Pero si alguno quiere venir y unirse al campamento del Señor, que es la iglesia, quiere unirse al corazón del Rey de Reyes, que es el Señor Jesucristo, con corazón de Amalecita, como diciendo, mira que te traje la argolla, mira que te traje la corona, mira que hice esto por ti. Necesito que tú me reconozcas, necesito que tú me des un lugar entre las filas,
Necesito que tú me des honra. ¿Por qué? Porque yo hice esto por ti. Si venimos con ese corazón de amalecita, nuestras mismas palabras van a ser las que nos sentencien de muerte y que nunca nos permitan unirnos verdaderamente a la iglesia y que nunca nos permitan verdaderamente unirnos al Señor Jesucristo. Amén. Pero cuando mantenemos un corazón humilde, que conocemos verdaderamente nuestro ser y decimos, si yo estoy plantado en la vida de resurrección es porque primero fui plantado en la cruz, juntamente con Cristo. Entonces me voy a la cruz y miro a quién es que mató, a quién es que condenó la ley, a quién es que murió en la cruz. Entonces vemos que murió el pecador. Y cuando murió el pecador en la cruz y el pecador hace una descripción de su mismo ser, ¿qué dice? Soy gusano, no soy siquiera hombre, soy lo vil y menospreciado de los pueblos. Así dijo el pecador en la cruz. ¿Por qué? Porque estaba sustituyéndonos a nosotros. Cuando el apóstol Pablo habla, dice, sepulcro abierto en su garganta. Amén. Ayer decíamos, cuando uno abre un sepulcro, ¿qué se encuentra? Con gusanos. Amén. Por eso el mismo Señor dijo, soy gusano. ¿Por qué? Porque estaba sustituyéndonos a nosotros. Él tomaba nuestra identidad. Por eso es que nosotros tenemos que plantarnos con Él en su muerte para también estar plantados con Él en su vida de resurrección. Y entender que si algo somos, si algo logramos, si algo podemos, si algo avanzamos, si algo conquistamos, no es por nosotros, sino porque pertenecemos a Cristo. Porque Él es el ungido, porque Él es el que es más que vencedor, porque a Él le fueron dadas las promesas, porque el pacto fue hecho sobre Él y con Él. Y nosotros entramos por medio de la fe para que nos sea dado por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Por eso el corazón de amalecita no le permite al hombre, no le permite al creyente, al que quiere. Este varón tenía un deseo sincero. Imagínense, era de los amalecitas. Hacía 2 días que David había salido a perseguir al campamento de los amalecitas que habían tomado a Siclac, que era la ciudad en la que él habitaba. La habían tomado, se habían llevado a sus mujeres, se habían llevado a sus hijos, se habían llevado todos sus bienes. Salió a perseguirlos, los alcanzó, los derrotó y recuperó todo y no sufrió ninguna pérdida, sino que al contrario, tomó del botín de los amalecitas. Cuando este joven amalecita vio el panorama social, el panorama de esos días, dice, yo tengo que ser del campamento de David, yo tengo que pertenecer al rey David. ¿Por qué? Porque mi pueblo fue perseguido por él y le destruyó. Amén. La nación de Israel acaba de ver morir a su rey y a su sucesor, porque había muerto Saúl y había muerto Jonathan. Sabemos por Dios, sabemos por testimonio que David es el rey escogido por Dios. Así que voy, le llevo la corona, le llevo la argolla y David me va a recibir con todos los honores. Pero ¿sabe qué? El Señor Jesucristo, para honrarnos, no necesita que nosotros le demos. No necesita que nosotros hagamos por Él. El Señor Jesucristo, para honrarnos, necesita que le reconozcamos. Necesita de nuestra verdadera humillación, que nos reconozcamos quiénes somos y le reconozcamos a Él. Entonces, cuando nosotros reconocemos quiénes somos y le reconocemos a Él, es ahí cuando verdaderamente somos exaltados. David no formó un ejército con los mejores hombres. Formó un ejército con los peores hombres, con los que estaban despreciados por la sociedad, con los que estaban refugiados, con los que se escondían porque sobre sus cabezas pesaba sentencia. Con ellos formó un ejército. Así también el Señor Jesucristo a la iglesia la llamó de lo más vil y de lo más menospreciado de este mundo, para exaltarla. Y para que nosotros podamos ser uno con Él, y para que podamos ser uno con la iglesia, no tiene que exaltarse nuestro corazón y pensar que si hacemos, si damos, si servimos, se nos tiene que reconocer. No, si hacemos es porque Él nos rescató y nos capacitó para que hagamos. Si damos es porque de Él recibimos primero. ¿Qué puedo darle yo a Él?
que primeramente no haya recibido. Podría darle aunque sea este aliento, podría darle aunque sea este servicio si primeramente no hubiera recibido el aliento de vida. Si Dios no estuviera sosteniéndome en esta hora, ¿podría cumplir con mi ministerio? Sin duda que no. Si Dios no me sostuviera, yo caería muerto en este mismo momento. Amén. La razón por la que estoy de pie es porque Él es el que me sostiene. Amén. Aún si estoy sirviéndole, si estoy en el ministerio, no es porque tengo la constancia y soy perseverante. Porque hay gente que le aseguro que es mucho más constante y mucho más perseverante para otras cosas que nada tienen que ver con Dios, sin embargo no están en el ministerio. Pero si uno está, no es porque es constante y porque es perseverante, sino que si estamos de pie es para el Señor. Y si estamos caídos también es para el Señor. Por eso ya sea que estemos de pie o que estemos caídos, somos del Señor y Él va a tratar con nosotros como Él lo considere. Amén. Entonces no es que uno está de pie porque uno es alguien o algo, sino por la gracia del Señor. Amén. No es que uno hace porque tiene capacidad o porque tiene algo para dar, sino porque primeramente recibió de Dios. Si no hubiera recibido, ¿de qué podría dar aquel que no tiene? Entonces, hermano querido, no es que somos nosotros por nosotros mismos, sino que es Dios en nosotros. Y es su gracia en nosotros. Por eso es que Él no quiere ni espera que nosotros le llevemos corona y argolla. Amén. No espera que hagamos algo por Él. No quiere que hagamos algo por Él, sino que quiere manifestarse Él por medio nuestro. Pero para manifestarse Él por medio nuestro tenemos que menguar nosotros. Tenemos que aplacar el corazón de Amalecita, que es ese corazón que espera recibir favores, que es ese corazón que espera recibir reconocimiento, que es ese corazón que espera recibir honores. Ese es el corazón que tenemos que aplacar para poder ser uno con el Rey de Reyes y para poder estar firme en el campamento del Señor. Si no, esas mismas palabras van a atestiguar contra nosotros. Hermana querida y hermano querido, espero que esta enseñanza acerca de la verdadera humillación le haya ubicado juntamente con Cristo en la cruz, para que también se ubique juntamente con Cristo en la vida de resurrección. Y que entienda que si algo hace en esa vida de resurrección, de poder, en esa vida ilimitada, no es porque usted sea alguien, no es porque Él espera recibir algo de usted, sino porque Él está orando por medio nuestro. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Hasta aquí vamos a estar compartiendo la meditación de la palabra de Dios, hermano querido y hermana querida, y en gratitud al Señor, hermano, vamos a estar orando. Querido Dios, querido Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos darte gracias, Señor, porque nos has concedido traer la enseñanza de tu palabra para comprender, Señor, que no esperas que nosotros hagamos algo por el Evangelio ni por tu reino, Señor, sino que todo lo quieres hacer tú y por medio nuestro. Porque si dejamos que ese corazón crezca en nosotros, entonces lo único que vamos a andar demandando, Señor, es honores, reconocimiento, recompensa, Señor. Pero por cierto es que tú has escogido lo vil y lo menospreciado de este mundo para que formara parte de tu iglesia. Y nada somos por nosotros mismos. Y si algo somos, si algo hemos alcanzado, si algo hemos logrado, es por tu gracia, es por tu favor, es por tu don inmerecido. Por lo que te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios.
Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,